Hello guys and welcome to today's class video. For today we're gonna study comparative and superlative adjectives. Para la clase de hoy vamos a aprender sobre los adjetivos comparativos y superlativos. Pero para que se entienda mejor vamos a aprender hoy cómo escribir frases donde vamos a comparar a un elemento con otro y cómo escribir frases donde vamos a destacar a un elemento por encima de otros. Esto en el idioma inglés. Es importante que prestemos atención a este tema, chicos, porque aquí vamos a tener en cuenta algunas reglas de escritura que tenemos que manejar para que tengamos un buen desempeño relacionado con este tema. Are you ready for the class? Alright, let's get started. Ok, lo primero que vamos a hacer es un feedback sobre lo que es un adjetivo, porque el tema dice adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Entonces vamos a recordar la definición de un adjetivo. An adjective is a word that describes the size, color, shape, mood, etc. of a person, a thing, an animal, or a place. Lo que hace un adjetivo es describir, que describe animal, persona, cosa, lugar. Y esa descripción la hace sobre su tamaño, sobre su color, sobre su forma, sobre su estado de ánimo o su humor, etc. Ejemplos de adjetivos. Tenemos, por ejemplo, amarillo, yellow, grande, big, pequeño, small, mejor, best, fuerte, strong, feliz, happy, verde, green, atractivo, handsome, corto, short. Esos son ejemplos de adjetivos en inglés. Aquí el tema es que para hacer comparaciones necesitamos adjetivos, porque es el que va a describir esa comparación. O sea, el adjetivo nos va a ayudar a realizar esa comparación, hablando, por ejemplo, del tamaño de una persona con relación a otra. Hablando, por ejemplo, del humor que tiene una persona o el estado de ánimo con relación a otra. La forma que tiene una cosa con relación a otra. Entonces, como el adjetivo hace referencia a tamaño, color, forma, humor, etc. Por eso es que se llama adjetivos comparativos y adjetivos superlativos. Con respecto a la parte superlativa, pues el adjetivo también se necesita para describir sobre qué se destaca esta persona, cosa o animal o lugar con relación a otros. ¿Sí? Entonces, esa palabra que califica, que describe, ese es el adjetivo. Entonces, aquí tenemos que empezar a visualizar qué es esto de comparar, qué es esto de comparativos, qué es esto de superlativos. Ok, vamos entonces a hablar un poquito. Comparative. Use comparative adjectives to compare two things. Utilizamos los adjetivos en forma comparativa para comparar dos cosas. Esta frase dice, Ben is younger than Jackson. Ben es más joven que Jackson. Frase número 2. Ice hockey is more exciting than tennis. El hockey sobre hielo es más emocionante que el tenis. Frase número 3. She's faster than I am running. Ella es más rápida que yo corriendo. Estas frases que estamos observando aquí son comparativas. Porque como dice acá, se utiliza para comparar dos cosas. Cuando hablamos de cosas, pues obviamente estamos hablando también de animales, de personas, ¿cierto? Ahí estamos hablando de este tipo de sujetos. En esta frase número 1 estoy comparando a Ben con Jackson. En la frase número 2 estoy comparando dos disciplinas deportivas, que es el hockey sobre hielo con el tenis. En la frase número 3 estoy comparando a una chica conmigo. ¿Sí? Entonces, como ustedes están observando, son comparaciones entre dos.
¿sí? Y el adjetivo es el que se utiliza para hablar en qué es que el otro es superior a mí. En este caso, superior a mí. Por ejemplo, John quiere decir joven, pero aquí estoy diciendo más joven que Jackson. Entonces, estoy utilizando el adjetivo joven para decir que Ben es más joven que yo. Aquí es donde se está haciendo la comparación sobre la juventud. ¿Sí? Por ejemplo, acá, donde dice she's faster than I am in running, estoy utilizando el adjetivo rápido. Y sobre nuestra velocidad o sobre nuestra rapidez es que estamos haciendo la comparación. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Pues es un adjetivo. Decir rápido es un adjetivo. Estoy calificando como es ella. Decir joven es un adjetivo. Estoy calificando como es él. Emocionante es un adjetivo. Estoy calificando cómo es esta disciplina. Obviamente, pues desde mi punto de vista, ¿no? O el punto de vista de otras personas también. ¿Ok? Entonces tengamos presente pues que cuando hablamos de frases comparativas estamos haciendo comparación entre dos elementos. Más adelante vamos a aprender a escribir esas comparaciones en inglés. Very good. Hablemos ahora entonces de las frases superlativas. Superlative. Dice acá, use superlative adjectives to highlight one thing with all the others in a group. Utilizamos los adjetivos en forma superlativa cuando nosotros queremos destacar una cosa, que puede también ser persona, animal, con relación a todos los otros en un grupo. Ejemplo número 1. He's the smartest in my family. Él es el más inteligente en mi familia. Estoy destacándolo a él por encima de todos los demás miembros de mi familia. ¿Sobre qué? Sobre su inteligencia. ¿La inteligencia es una cualidad? Sí. Entonces estamos haciendo una descripción, estamos utilizando un adjetivo para calificarlo a él como una persona inteligente. That was the most exciting race I ever seen. Fue la carrera más emocionante que jamás haya visto. La más emocionante de todas las que he visto yo hasta ahora. 10, 2, 15 carreras, 50 que yo haya visto, pero estoy destacando a esa por encima de todos los demás. Por eso es una frase superlativa. In my opinion, he is the best player in the world. En mi opinión, él es el mejor jugador en el mundo. El mejor del mundo. ¿Sí? En su opinión. Entonces él está destacando a ese jugador por encima de los demás jugadores, cualquiera de estos deportistas que hay hoy en día. El mejor de todos. ¿Cuántos deportistas hay? No sabemos, pero sí sabemos que son muchísimos y él es el mejor de todos. Entonces las frases superlativas son para eso, para destacar a uno por encima de los demás. Que puede ser un grupo pequeño, puede ser un grupo grande, pero el caso es que en esta frase superlativas destacamos a uno. ¿Ok? Entonces, tómense su tiempo para recordar pues estas definiciones que he dado. Si ustedes requieren retroceder el video, pues hagan eso. Vamos a retrocederlo para recordar pues estos conceptos y que nos quede pues esta memoria fresca. Y así poder avanzar mejor a la siguiente explicación de este tutorial. Very good. Acá tengo la estructura de cómo se escribe en inglés una frase comparativa. Una frase donde yo voy a hacer una comparación. Recuerden que las frases comparativas es donde yo comparo a un elemento con otro. Y cuando hablo de elemento estoy hablando de persona, de animal, de cosa, de disciplina deportiva, etc. Para poder escribir una frase comparativa,
o superlativa, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y aquí es donde viene la parte donde hay que prestar muchísima atención. Primero, hay adjetivos que son considerados adjetivos cortos, short adjectives. Y hay adjetivos que son considerados adjetivos largos, long adjectives. Los adjetivos cortos tienen una o dos sílabas. ¿Qué es una sílaba? Es el golpe de voz que yo hago al pronunciar una palabra, no importa en qué idioma sea. Cuantos sonidos yo haga al pronunciar esa palabra, cuantos golpes de voz yo haga al pronunciar esa palabra, es también su cantidad de sílabas. Vuelvo a repetir, no importa en qué idioma sea. Por ejemplo, en español, doctor, ¿cuántos sonidos hice? 2. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene? 2. Profesor, ¿cuántos sonidos hice? 3. ¿Cuántas sílabas tiene? Entonces, 3. En inglés, table, ¿cuántos sonidos hice? 2. ¿Cuántas sílabas tiene entonces esa palabra? 2. Asimismo, nosotros tenemos que tener presente que los adjetivos largos tienen 3 o más sílabas. 3 o más sílabas. Wonderful, amazing, exciting, interesting. Son adjetivos que cuando ustedes los mencionan se dan cuenta que tienen 3 o más sílabas. Entonces, todo adjetivo que tenga 3 o más sílabas es largo. 2 o una sílaba es corto. Uy, profe, pero yo como acabo de decir, me doy cuenta pronunciando. Si yo no sé cómo se pronuncia, pues me apoyo en el traductor. Y cuando yo escuche la pronunciación que me da el traductor, entonces me voy a dar cuenta cuántos sonidos hizo esa persona, ese traductor. Y así yo me voy a dar cuenta cuántas sílabas tiene ese adjetivo. Recordando que los adjetivos son palabras que califican, que describen. ¿Listo? ¿Qué describen? Persona, cosa, animal, lugar. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que dependiendo de qué tipo de adjetivo tenga yo, sea corto, sea largo, se cumplen unas condiciones, unas reglas, y es la que voy a decir a continuación. Cuando yo voy a hacer una frase comparativa y mi adjetivo, el que yo voy a utilizar para hacer la frase, es un adjetivo corto, yo lo consulté en el traductor, en el diccionario, luego me busqué en el traductor a ver cómo me lo pronuncia y veo que tiene 2 sílabas o una, entonces yo ya sé que es un adjetivo corto. Ese adjetivo corto, para que quede bien escrito en una frase donde yo voy a comparar una cosa con otra, yo le tengo que agregar ER. Si yo no le agrego ER, el adjetivo quedó mal escrito. Y por lo tanto, la frase no va a ser comparativa. Repito, si el adjetivo es corto, short adjective, y yo quiero hacer una frase comparativa en inglés, a ese adjetivo, el que voy a utilizar para comparar a un sujeto con el otro, yo le debo agregar ER. Recuerden que los adjetivos cortos tienen 2 o una sílaba. Una o 2 sílabas. ¿Listo? Y ya dijimos que es una sílaba. Golpe de voz que tiene la palabra. Una vez yo ya tengo claro que le tengo que agregar ER a ese adjetivo corto, yo voy a seguir esta estructura. Voy a escribir el primer sujeto
con el que voy a hacer la comparación. Luego voy a utilizar el famoso verbo to be. Este verbo to be puede estar en presente o en pasado, ¿sí? Luego el adjetivo. A ese adjetivo obviamente ya sabemos que le vamos a agregar er. Luego voy a escribir than. Than quiere decir en español que es un que comparativo. Ahora lo vamos a mirar en un ejemplo. Y finalmente el segundo sujeto con el que voy a comparar al primer sujeto. Very good. Ejemplo con un adjetivo corto. Short adjective example. Ben is younger than Jackson. Ben es más joven que Jackson. Young es un adjetivo corto. ¿Qué le agregué? Pues como es corto, el profesor dijo que se le tiene que agregar er. Entonces le escribí er. Luego de esto, como dice la fórmula, se coloca than, que es un que de comparación. Entonces, sujeto 1, ven. Conjugación del verbo ser o estar. Is, tiempo presente. Les voy a dejar una pestaña para que recuerden cómo se escribe el verbo ser o estar en presente y en pasado. ¿Sí? Aquí estamos hablando de Ben y cuando hablemos de Ben estamos hablando de él. Y aquí tengo la conjugación del verbo ser o estar en presente con el pronombre él en inglés. Bueno, entonces, nosotros, después de esa conjugación, escribimos el adjetivo que vamos a utilizar para comparar a Ben con Jackson. O sea, esa cualidad. Aquí en este caso estamos hablando de su juventud, diciendo que es más joven. Obviamente ya sabemos que le agregamos er, escribimos el que de comparación y luego con quién lo estamos comparando. Con Jackson. Ok, guys? Very good. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente todo esto que acabo de decir. Porque si ustedes lo tienen presente, entonces ustedes no van a cometer errores de escritura. Que ahí es donde está el gran detalle de esto que estamos estudiando hoy. Importantísimo, chicos. Bueno, hablemos de los adjetivos largos. Cuando yo voy a hacer una frase comparativa y el adjetivo que voy a utilizar para comparar un sujeto con otro es un adjetivo largo, recuerden que tiene 3 o más sílabas, nosotros no vamos a agregarle nada al adjetivo, no se le agrega nada. Miren que a los adjetivos cortos se les agrega er, pero a los largos no. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir la palabra more. More y luego voy a escribir el adjetivo. Después de que yo escriba el adjetivo sin agregarle nada, escribo than y después el otro sujeto con el que voy a comparar el sujeto número 1. Entonces, pues es básicamente la misma estructura. Sujeto 1 que voy a comparar con el sujeto 2. Luego el verbo to be, su conjugación en el tiempo puede ser presente, tiempo pasado. Luego escribo more, more que equivale a español a más. Luego el adjetivo largo obviamente, que tenga 3 o más sílabas, sin agregarle una sola letra. Luego than, que recuerden que than es un que de comparación. Y luego el sujeto 2, que es el que se va a comparar con el sujeto 1. Ejemplo de un adjetivo largo en frase comparativa. Ice hockey is more exciting to watch than tennis. El hockey sobre hielo es mucho más emocionante de ver que el tenis. Entonces, ¿qué podemos concluir? ER equivale a más. Más que,
porque ya dijimos que Dan es un que de comparación. Entonces, Ben es más joven que Jackson. O sea, el adjetivo con er dice más sobre ese adjetivo. Joven con er quiere decir más joven. More, ¿qué quiere decir more? Más, ya lo dijimos. Va con el que para decir más que. More más adjetivo es hablar que el adjetivo es más. Entonces en este caso sería más emocionante. Que, porque el que tiene que estar ahí, es un que de comparación. Chicos, tomemos un tiempo para analizar esta estructura gramatical que les acabo de explicar de frases comparativas. Retrocedan si es necesario. Yo sé que muchas veces uno queda como que, uy, no la cogí bien. Por eso es importante el tutorial, porque el tutorial yo lo puedo devolver hasta que yo comprenda. Y yo estoy seguro que lo van a hacer. Si creen que deben devolverse, devuélvanse. Pues el video lo tienen ahí disponible. Utilícenlo cuantas veces sea necesario. Very good. Pasemos entonces a analizar cómo se escriben las frases superlativas, superlative sentences. Las frases superlativas también se hacen haciendo uso de los adjetivos. El adjetivo es el que va a hablar de la cualidad por la cual se destaca un elemento por encima de los demás, un sujeto por encima de los otros. En este caso, las frases superlativas con adjetivos cortos, que ya hablamos de esos adjetivos cortos, se les agrega est, est. Pero a los adjetivos largos no se les agrega nada, se escribe must. ¿Cuál es la estructura de una frase superlativa? Donde una frase que yo voy a destacar a un elemento por encima de otros. Primero se escribe el sujeto, luego su conjugación correspondiente con el verbo to be, luego el artículo de. Recuerden que el artículo de, en el tema de los artículos, dijimos que quiere decir el, la, los y las. Ese es el significado de esto. Y luego el adjetivo, en este caso corto, agregándole est. Para destacar, para decir el más alto. Pues aquí el significado es el, si la palabra es masculina. La más alta, el significado es la, si la palabra es femenina. Los más inteligentes, masculino en plural. Las más inteligentes, masculino, perdón, femenino en plural. Listo. Entonces, chicos, acá con adjetivos largos, que ya sabemos cuántas sílabas debe tener un adjetivo largo como mínimo, también se sigue la misma estructura. Sujeto, verbo to be, el artículo, el, la, los, las. Pero en este caso no agregamos nada al adjetivo largo, sino que escribimos must. The most quiere decir el más o la más. Y el adjetivo que va a decir en qué es el más o la más de todos. ¿Eso qué quiere decir? Que est también quiere decir el más o la más sobre ese adjetivo. Ejemplo de adjetivo corto. Short adjective example. Jacob is the oldest in my family. Jacob es el más viejo de la familia. El más viejo de todos. Old es un adjetivo corto, tiene una sola sílaba y le agregué est por ser corto, para decir el más viejo, el más de todos. Adjetivo largo, ejemplo, long adjective example. That was the most exciting race I ever seen. Esa fue la carrera más emocionante que jamás haya visto.
The most exciting. La más emocionante de todas. Superioridad. De todas las carreras que he visto, esa fue la más emocionante. Estoy dándole su grado de superioridad por encima de todas las otras carreras que vi. Como el adjetivo es largo, entonces se cumple lo que se pide acá. Adjetivos largos se escribe the most y luego el adjetivo sin agregarle nada. Así se dice emocionante en inglés, exciting. ¿Sí? Entonces yo simplemente lo escribí. ¿Después de qué? De escribir the most. Listo, chicos. Entonces ya hemos visto también la estructura de cómo se hacen frases superlativas en inglés. Ya vimos también cómo se escriben frases comparativas en inglés. Es cuestión de que nosotros hagamos un feedback, una retroalimentación, un repaso referente a esta explicación para que todo nos quede claro. Este tema, se los dije, es un tema que tiene su complejidad, manejar reglas. Entonces es importante que ustedes lo tengan presente. Repasen, devuelvan el video, vuelvan a escuchar la información antes de continuar, porque lo que viene tiene su complejidad. Very good, guys. Bueno, hemos dicho ya aquí que para hacer frases comparativas o para hacer frases superlativas tenemos que seguir una estructura gramatical. Hemos dicho también que los adjetivos cortos y los adjetivos largos tienen transformaciones que se deben de tener en cuenta para que queden escritos en la oración que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer una frase comparativa, debo seguir muy juicioso la estructura que se explicó. Si yo quiero hacer una frase superlativa, debo seguir muy juicioso la estructura que se explicó. Ese juicio es importante tenerlo presente, pero además debo tener conocimiento de lo que voy a explicar a continuación. Hay unas reglas que se aplican para los adjetivos que yo voy a modificar, que yo voy a utilizar para mi frase comparativa o mi frase superlativa. Adjetivo que tenga terminación en la letra E, no se le repite la E, solamente se coloca la R cuando yo voy a hacer una frase comparativa. Cuando voy a hacer una frase superlativa, ustedes van a colocar ST, o sea, no se le agrega otra E. Esto se aplica solo para adjetivos cortos. Por eso dice acá, short adjective ending in E. Adjetivo corto. ¿Cuántas sílabas máximo debe tener un adjetivo corto? 2. Cuando el adjetivo es corto, sigo con la explicación de los adjetivos cortos, y tiene esta condición que voy a decir acá, one syllable, ending in one vowel and one consonant. Cuando un adjetivo es corto y termina en una vocal, luego una consonante, usted tiene que duplicar esa consonante antes de agregar ER o antes de agregar EST. Esto es para un adjetivo corto de una sola sílaba, o sea que tenga un solo golpe de voz, como big. ¿Cuántos sonidos dice? 1. Big quiere decir grande. Entonces, yo quiero hacer una frase comparativa para decir, mi hermano es más grande que mi primo Daniel. Entonces, ¿más grande que? Estoy comparando a mi hermano con Daniel. Bigger. ¿Qué dice aquí? Se duplicó la G. Y se colocó acá ER. ¿Cuántas sílabas tiene fast? Una.
Pero fast, ¿por qué no tiene doble T? Porque no cumple con la condición que estoy enseñando acá. Una sílaba, mire, una sílaba. Fast termina en consonante, consonante. Las dos últimas letras son dos consonantes. Pero big, en sus dos últimas letras, tiene una vocal y luego una consonante, lo que estamos mencionando acá. Entonces, por esa razón, big se le duplica la última letra, en este caso la consonante que es la G, para poder hacer la frase comparativa. También se duplica la última letra para poder escribir la frase superlativa. Daniel es el más grande de la familia. Is the biggest in the family. El más grande de todos. Porque las frases superlativas son para destacar. Y las frases comparativas para comparar. Comparamos dos elementos. Superlativas. Destacamos uno por encima de los demás. Very good. Continuamos. Adjetivos que tengan dos sílabas y que terminen en la Y. Usted lo que tiene que hacer, querido estudiante, es reemplazar la Y y escribir I latina ER. I-E-R. I latina ER. Y acá se coloca I latina EST. I-E-S-T. ¿Por qué? Porque es una regla que tenemos que reconocer y nos toca aplicarla ya que estamos aprendiendo inglés. Ojo, si nosotros tenemos un adjetivo que tenga dos sílabas y que termine en Y, nosotros debemos reemplazar esa Y para luego escribirlo en la frase comparativa si es que vamos a comparar o superlativa si es que vamos a destacar. Independientemente que sea una frase comparativa o una frase superlativa, usted tiene que hacer ese cambio. ¿Qué pasa con los adjetivos que tienen dos sílabas pero que no terminan en Y? Pues normal. No le va a cambiar la Y porque no la tiene, entonces usted va a agregar ER. Para frases comparativas, como lo dice la norma de la tabla que miramos anteriormente en su estructura gramatical, y pues va a agregar EST si va a ser una frase superlativa, como lo dice la tabla en la diapositiva anterior cuando estamos explicando la estructura gramatical. Más estrecho que el más estrecho de todos. Ocupado, más ocupado que el más ocupado de todos. Adjetivos de tres o más sílabas, ya son los adjetivos largos, pues aquí se aplica lo que ya mencionamos anteriormente. Cuando son frases comparativas, escribimos more y luego el adjetivo sin modificarlo. Más emocionante que, porque recuerden que tiene que llevar than. Y las frases superlativas llevan the most y luego el adjetivo largo para decir el más o la más de todos. The most exciting. La carrera más emocionante. El partido más emocionante. Porque estamos hablando de géneros. Es masculino, femenino. Listo. Chicos, esta regla hay que tenerla presente. Yo los invito a que vuelvan a escuchar esta parte. Porque ahora vamos a practicar. Entonces, cuando usted vaya a practicar la transformación de los adjetivos que le voy a enseñar a continuación, usted necesita recapitular la información que yo acabo de dar. Estos ejercicios que vamos a hacer aquí sencillitos nos llevan a aplicar las reglas para los adjetivos, rule for adjectives. Entonces, lo que yo les voy a pedir a ustedes es, bueno, aquí tengo estos adjetivos, short, light, fat, expensive, dirty, beautiful, y ustedes los van a escribir en su forma comparativa, cómo debe quedar, y en su forma superlativa, cómo debe quedar escrito. No es que me van a escribir frases, van a modificar estos adjetivos. Teniendo en cuenta lo que dije, hombre, short, eso es un adjetivo corto. Ay, ¿qué dijo el profesor de los adjetivos cortos para
comparativos. No recuerdo, retrocedo el video y miro esa información. Ah, ER, short. ¿Y cómo es que queda en superlativos? The shortest. Ah, sí, se le agrega EST. Ajá. Y así mismo empiezo a analizar y empezar a trabajar esto. Esto es importante que ustedes lo practiquen, chicos, porque si ustedes lo practican, ustedes van a empezar a entender esa modificación que ustedes tienen que hacer y luego ya las pueden aplicar en frases. Pero hay que hacer las cosas despacio. Entonces llenamos esas dos tablitas, las que les mostré antes de esta y esta obviamente, para practicar cómo debería quedar. ¿Sí? Teniendo en cuenta todos estos casos, esas reglas que yo les mencioné en la diapositiva más atrás donde dice Rule for Adjectives, reglas para adjetivos. Comparen esas reglas, verifíquenlas y acá apliquen esas normas. ¿Listo, chicos? Muy bien. Very good, guys. Chicos, finalmente vamos a hablar de adjetivos irregulares. Irregular adjectives. Estos adjetivos que yo voy a mostrar ahorita no siguen ninguna de las reglas que yo expliqué. Entonces, si yo por casualidad yo pienso escribir un adjetivo de estos o me lo llego a encontrar en un escrito, pues yo ya voy a identificarlos. Bueno, ¿qué pasa? Acá tengo el adjetivo good, que quiere decir bueno. Better quiere decir mejor. Entonces, cuando yo quiera decir mejor en inglés, por ejemplo, he is better than me, él es mejor que yo. Entonces yo tengo que saber que mejor se escribe better. Así lo voy a escribir, mejor que yo. Pero si yo quiero decir el mejor o la mejor, yo tengo que escribir the best. Entonces yo me voy a aprender cómo se escribe mejor y cómo se escribe el mejor o la mejor. Si usted quiere decir mejor en una frase, ya sabe que se dice better. Mejor que, better than. Si usted quiere decir el mejor o la mejor, ya sabe que va a decir the best. ¿Listo? Bad quiere decir malo. Entonces, usted va a utilizar worse. Peor que. Cuando quiere decir peor, va a utilizar worse. The worst. El peor o la peor de todos o de todas. Entonces ya usted va a aprenderse eso. Far, lejos. Acá tengo dos formas de decir más lejos que. Y acá tengo dos formas de escribir o de decir el más lejano de todos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, teniendo en cuenta estos significados que yo acabo de darles, ustedes se van a aprender estas conclusiones para un momento que usted quiera decir mejor, entonces ya pues ya usted sabe más o menos cómo lo va a escribir, ¿cierto? Sin necesidad de estar buscando. Aquí estamos hablando de adjetivos irregulares. Estos adjetivos respetan la estructura de cómo se hace una frase comparativa, o sea, que se pone primero, que se pone, ¿cierto? Y también respetan la estructura de frases superlativas. Por ejemplo, acá tengo una frase comparativa donde estoy comparando dos actividades. Baking is better than cooking. Hornear es mejor que cocinar. Sujeto 1, hornear. Conjugación del verbo ser estar aquí en este tiempo presente. Better, que quiere decir mejor. Than, que es el que comparativo, entonces mejor que, better than, mejor que. Y lo estoy comparando con el otro sujeto, en este caso cooking, que es cocinar. En esta frase yo estoy haciendo una frase superlativa. That was the worst party I ever been, bro. Esta fue la peor fiesta en la que he estado. Entonces, aquí estoy haciendo pues la frase superlativa con el sujeto. Aquí estamos con that, estamos hablando de esa fiesta. El verbo ser, estar, en este caso en pasado. The worst, para decir el peor o la peor de todos. Y en este caso, ¿qué es lo peor o la peor de todas? Las fiestas. La peor fiesta de todas las que he estado.
Bueno, chicos, entonces vamos también a analizar esto. Yo sé que hay mucha información, pero bueno, la ventaja es que ustedes lo pueden repetir, lo pueden volver a estudiar. Now it's time to practice. Voy a dejar por acá unos ejercicios donde ustedes van simplemente a completar todas estas frases que ustedes ven allí incompletas. Y para completarlas, ustedes van a hacer uso de los adjetivos que están al frente. Para cada oración hay un adjetivo. Entonces, para la oración número 1 hay un adjetivo, para la oración número 2, 3, así sucesivamente. El tema es que aquí hay algunas frases que están en forma comparativa y otras que están en forma superlativa. Y usted lo que tiene que hacer aquí es escribir el adjetivo en el espacio, o en forma comparativa o en forma superlativa, de acuerdo a lo que la frase indica. No es porque si a mí me da la gana colocarlo comparativo, resulta que la frase tiene una inclinación superlativa. ¿Sí? Entonces yo voy a interpretar las oraciones ayudándome con el diccionario, con el traductor, y allí voy a decir, pero es que esta frase, para mí esta es una frase superlativa. La número 3 que dice, Tom is person I know. Y aquí tengo lazy, que es perezoso. Entonces, Tom es persona que yo conozco, perezoso. Pues Tom es la persona más perezosa que yo conozco. Es una frase superlativa, el más perezoso de todos. Entonces yo este adjetivo lo voy a escribir acá en forma superlativa, teniendo en cuenta cómo se escribe en forma superlativa los adjetivos que terminan en Y, en este caso. Y así mismo van a hacer con este segundo ejercicio, ¿sí? Es lo mismo, diligenciar esos espacios utilizando los adjetivos ya predeterminados para cada oración y teniendo en cuenta que algunas frases son comparativas, otras son superlativas. Una clave. La mayoría de las frases que tienen than son comparativas. Bueno, todas las que tienen than son comparativas. Entonces ahí se pueden ayudar. ¿Listo? Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Goodbye.